El lago Michigan es uno de los lagos de agua dulce más grandes y misteriosos de los Estados Unidos. Y en sus profundidades, los científicos encontraron algo inexplicable: vastos cráteres redondos esparcidos por todo el fondo. Todo comenzó en 2022. Un equipo de investigadores quería cartografiar el fondo del lago y buscar algunos naufragios. Al principio, estaban seguros de que solo sería un terreno rocoso típico o parches de arena. Pero lo que vieron en sus pantallas de sonar los dejó helados. Formas circulares extrañas que parecían casi demasiado perfectas para ser naturales. Se ocultaban a unos 152 metros bajo la superficie, en lugares donde el agua se vuelve oscura e impenetrable. ¡Y esos tipos son enormes! Varían de 91 a 183 metros de ancho. Además, se hunden casi 12 metros de profundidad. Y hay docenas de ellos, dispuestos ordenadamente como si fueran huellas. Pero el equipo no tenía idea de qué eran esas cosas. Luego, en agosto de 2024, el misterio solo se profundizó. Usando un vehículo operado a distancia, obtuvieron una vista más cercana a estas formaciones. Había alrededor de 40 de ellas. Nunca antes alguien había visto algo parecido en los Grandes Lagos. ¿Qué podría haber creado esos cráteres? ¿Podrían ser antiguos? ¿Tal vez restos de algún evento geológico perdido en el tiempo? Si ese es el caso, es extraño cuánto tiempo probablemente han estado allí, sin ser perturbados. Comenzaron a surgir teorías. Una posibilidad era que podrían ser sumideros o dolinas. Básicamente, son agujeros que aparecen repentinamente en el suelo cuando colapsa la capa superficial. La roca debajo de la superficie, a menudo hecha de piedra caliza, es disuelta lentamente por el agua con el tiempo, lo que crea huecos subterráneos. Cuando la superficie sobre esos huecos ya no puede sostener su propio peso, se hunde. Y esto forma un agujero. Piénsalo como cuando atraviesas la tapa de una bebida con un popote. Los sumideros pueden ser pequeñas o enormes depresiones y llegar a medir hasta 610 metros. Pueden aparecer de manera gradual o repentinamente. A veces pueden tragarse autos enteros o incluso edificios. Y el lago Michigan se asienta sobre un lecho de roca caliza, que se erosiona con bastante facilidad cuando el agua fluye a través de ella. Ya se han encontrado sumideros como estos en el lago Hurón, y se ven algo similares. Pero hay algunos agujeros en la trama, sin intención de hacer un juego de palabras, con esta teoría. Por ejemplo, es sorprendente cómo todos son tan enormes. También es extraño y bastante raro que aparezcan sumideros en el lecho de un lago. Además, lucen un poco como un patrón lineal, ya que parecen extenderse generalmente hacia el sur, en forma de línea suelta, lo cual es bastante raro. Si estos son sumideros, entonces definitivamente no están siguiendo las reglas geológicas habituales. Aunque podría tratarse de algún proceso nuevo e inusual que esté ocurriendo debajo de la superficie del lago y que aún no hemos descubierto. Sin embargo, hay otra teoría: los glaciares. Los glaciares son ríos salvajes de hielo que cubrieron gran parte de la Tierra durante la última edad de hielo. Y son increíblemente poderosos. Aunque puedan moverse lentamente, a veces solo unos pocos centímetros por día, tienen un peso tan inmenso que pueden remodelar paisajes enteros a lo largo de miles de años. Los glaciares pueden desgastar y esculpir el terreno que tienen debajo. Son básicamente como enormes topadoras. Su peso, combinado con un movimiento lento pero constante, arrasa con todo lo que está debajo de ellos. Rocas, suelo, incluso la roca madre. Esto puede crear profundos surcos en la superficie de la Tierra, llamados valles glaciares. Durante la era de hielo, había muchos glaciares por todo el norte de Estados Unidos, incluida la región de los Grandes Lagos. Si se hubieran desplazado a través de lo que ahora es el lago Michigan, podrían haber excavado estos profundos agujeros. Los glaciares a menudo se mueven en un recorrido bastante recto. A medida que avanzan, provocan la erosión del terreno, pero la dimensión de esta varía según el terreno. A veces hay lugares donde la roca madre es más blanda o está fracturada, y estos sitios son más fácilmente tallados y triturados por el glaciar. Eso podría explicar por qué algunos agujeros podrían ser más grandes y profundos que otros. La roca madre más dura se ve menos afectada. Pero, por lo general, esto conduce a depresiones en forma de medialuna conocidas como marcas de parloteo.
Estas son más como surcos en lugar de cráteres circulares grandes como los del lago Michigan. Una vez que los glaciares se derritieron, se formaron los grandes lagos. Si los cráteres fueron formados por ellos, es posible que se hayan llenado de agua, convirtiéndose en parte del lago Michigan. Aunque esta teoría se asemeja más a una especulación, necesitamos más evidencia. Pero hay otra capa en este misterio. Los cráteres no son simplemente curiosas formaciones geológicas. De hecho, podrían contener valiosas pistas sobre la vida temprana en la Tierra. Partes del lago Michigan, especialmente las oscuras, tienen niveles relativamente bajos de oxígeno. Es como una versión más ligera de los ambientes profundos oceánicos que a menudo carecen de este elemento. Por ejemplo, las chimeneas hidrotermales en las profundidades del océano, aberturas submarinas en la corteza terrestre con agua caliente y rica en minerales, que a menudo tienen muy poco oxígeno. Pero a algunos organismos les encantan los lugares como estos. Por ejemplo, el camarón zarigüeya, criaturas diminutas similares a camarones que adoran las aguas frías y profundas. Reciben su nombre porque tienen una bolsa para llevar a sus crías hasta que estén listas para independizarse, como una zarigüeya. O el pez charrasco de aguas profundas, un pequeño pez que habita en el fondo y que también disfruta de los lagos fríos. Estas criaturas están bien adaptadas para vivir en aguas oscuras y generalmente se mantienen cerca del lecho del lago. Y organismos extraños como los mejillones quagga invasores, que se parecen un poco a las conchas. Estos son pequeños mejillones de agua dulce que se han extendido hasta los grandes lagos. Se adhieren a superficies duras y pueden causar problemas a los ecosistemas al competir con especies nativas por alimento y espacio. Todos estos tipos podrían estar en el lago Michigan e incluso más. Podría haber microbios o incluso bacterias especialmente adaptadas a estas duras condiciones, tal como ocurrió en el lago Hurón. Solo hay un puñado de criaturas que podrían sobrevivir en lo profundo de estos cráteres. Y estudiarlas podría darnos información sobre cómo la vida prosperó en los antiguos océanos de la Tierra, pobres en oxígeno. Eso se debe a que fue en lugares similares a estos donde prosperaron algunas de las primeras formas de vida. La Tierra primitiva tenía una atmósfera con poco oxígeno, aunque era mucho más caliente, y los microbios antiguos se adaptaron a esto. Los grandes lagos, especialmente el Michigan, siempre han tenido una especie de reputación fantasmal. De hecho, incluso esta misión fue organizada para estudiar los naufragios. Había alrededor de 6,000 de ellos en los grandes lagos. Muchos de estos todavía están reposando en el lecho del lago, conservados por las aguas frías y frescas. Y los naufragios no son las únicas cosas extrañas relacionadas con los grandes lagos. A lo largo de los años, han surgido historias de desapariciones inexplicables. Barcos e incluso aviones han desaparecido sin dejar rastro. Los lagos, a menudo tranquilos en la superficie, pueden volverse peligrosos repentinamente con tormentas impredecibles y olas gigantescas, lo que conduce a estos eventos misteriosos. Sin mencionar todas las cosas espeluznantes que la gente ha notado allí a lo largo de los siglos, como luces fantasmales sobre el agua o patrones climáticos extraños, como esas neblinas súbitas y misteriosas que parecen surgir de la nada. En 2007, incluso descubrieron una estructura prehistórica que se asemeja a Stonehenge allí. Bueno, es mucho más pequeña, pero aún así. Se encuentra a unos 12 metros por debajo de la superficie, en el corazón de la bahía de Grand Traverse. Y se especula que tiene alrededor de 9,000 años, mucho más antigua que Stonehenge. Parece que se trata de una huella de quienes vivieron en esta área hace miles de años. Estas enormes piedras están dispuestas en un patrón cuidadoso y serpenteante que se extiende a lo largo de 1,5 kilómetros. Varían en tamaño, desde balones de baloncesto hasta carros compactos. Pero una en particular destaca. Un peñasco de 1,1 a 1,2 metros de altura y 1,5 metros de ancho. Está grabada con la imagen de un mastodonte, una criatura que recorrió la Tierra hace aproximadamente 11,000 años antes de extinguirse. Es probable que se haya hundido allí durante el final de la última edad de hielo que mencionamos. Este periodo habría remodelado la región. Este lugar ahora está bajo el agua, pero en aquel entonces todavía era tierra firme. Así que las piedras probablemente fueron creadas por personas que vivieron allí, aunque no estamos seguros de por qué. ¿Eran utilizados como escondites de caza? ¿O era algún tipo de antiguo calendario? ¿Quién sabe? Solo alrededor del 15% de los suelos de los grandes lagos han sido explorados.
Ahora, los científicos se están preparando para una inmersión más profunda en este misterio, tanto en sentido literal como figurado. Quieren analizar el lecho del lago que rodea a los cráteres, con la esperanza de que tal vez algo en el entorno que los rodea haya podido provocar su aparición. Tienen iniciativas como Lake Pet 2030. Estas misiones deberían cartografiar todo el paisaje submarino. Esto nos ayudaría a aprender un montón de datos interesantes sobre el lago Michigan y el pasado de nuestro planeta. ¿Quién sabe qué otros secretos esconden estas aguas oscuras?